Este vídeo ha sido posible gracias a Surfshark VPN, luego os doy más detalles, pero antes, vamos con nuestra historia de hoy. Tailandia es un país capaz de atraer al mismo tiempo a monjes budistas, viajeros en busca de aventuras y a los de resacón en Tailandia. Hay muchas razones por las que todos hemos oído hablar de fiestas increíbles en Bangkok y no en otros sitios como Brunei o Malasia. Son razones como esta. Tailandia lidera Asia en legalizar la marihuana médica. Tailandia podría convertirse en el primer país del sudeste asiático en legalizar las uniones del mismo sexo. ¡Oh sí! Playas, marihuana, derechos LGTB... Tailandia parece algo así como California, pero en versión asiática, monárquica y un poco más barata. Sin embargo, en estas semanas, Tailandia está saliendo en los medios por noticias como esta. Las protestas en Tailandia están haciendo historia. Por primera vez en décadas, la gente está desafiando abiertamente la autoridad del monarca. Para que os hagáis una idea, desde julio de este año 2020, miles de tailandeses se han echado a las calles para pedir un cambio total de régimen, cambiar la constitución, reformar la monarquía y celebrar elecciones libres. Como dato curioso, en lugar de levantar el puño o la mano, los tailandeses levantan estos 3 dedos. Y sí, este saludo, está sacado directamente de las películas de los Juegos del Hambre. ¿Pero por qué usan este saludo? Os lo cuento a lo largo de este vídeo, pero por ahora volvamos con nuestra historia porque creedme, a los tailandeses no les faltan razones para protestar. Hablamos de uno de los países más autoritarios del mundo. El sistema político de Tailandia es un híbrido entre monarquía absoluta, teocracia y dictadura militar. De hecho, la Casa Real tailandesa es la más rica del mundo, superando incluso a las petromonarquías, y tiene muchísimo más poder que cualquier monarquía europea. Y ya sé lo que me vais a decir. Venga ya, Fonseca, si son tan autoritarios, ¿cómo es posible que tengan tantísimo turismo? ¿Cómo es posible que haya tantos nómadas digitales que se hayan ido a vivir aquí? Ciudades como Bangkok o Chiang Mai son destinos de moda para los llamados nómadas digitales, es decir, gente que trabaja en internet, que puede vivir en cualquier otro lugar del mundo, pero que elige Tailandia. Y lo cierto es que Tailandia puede ser un país fantástico para un occidental. Ahora bien, si eres tailandés, es muy probable que no pienses lo mismo. Un tailandés pasará un largo tiempo en la cárcel por hacer un comentario sarcástico sobre el perro del rey. Para que os hagáis una idea, Tailandia tiene la 4ª población carcelaria más grande del mundo, solo por delante de Turkmenistán, Cuba y por supuesto los Estados Unidos. Y aquí hago un paréntesis. Sí, Estados Unidos tiene la población carcelaria más grande del mundo, pero de eso ya hablamos en este otro vídeo. Lo cierto es que comparado con las cárceles tailandesas, las de Estados Unidos parecen un hotel de 5 estrellas, y como vamos a ver más adelante, es muy fácil acabar en una cárcel tailandesa, y todo eso explica protestas tan intensas como esta. Protestas de Tailandia. Miles de personas se reúnen por tercer día consecutivo pese a las prohibiciones del gobierno. Sin embargo, si estáis familiarizados con la política tailandesa, es probable que estas noticias nos llamen mucho la atención. En anteriores vídeos de VisualPolitik ya os hemos hablado de cómo funciona el sistema político en este lugar, y si algo caracteriza a Tailandia son los cambios de régimen. Para que os hagáis una idea, desde 1932, Tailandia ha sufrido una media de un golpe de estado cada 4 años. Habéis oído bien. Los cambios de régimen son algo tan habitual en este país que ni siquiera son noticia. Sin embargo, estas protestas son especiales y puede que esta vez sí veamos un cambio real de todo el sistema político en Tailandia. Atentos porque la historia de hoy tiene de todo: economía, dioses vivientes y sexo. Mucho sexo y hasta pilinguis. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es ¿por qué estas protestas en Tailandia son tan importantes? ¿Qué piden exactamente los manifestantes? ¿Cuál es el problema real en Tailandia? ¿Y por qué han adoptado el saludo de los Juegos del Hambre como forma de protesta? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a hablar de internet. Si vivís en un país como Tailandia, es posible que ni siquiera podáis ver vídeos como este. Internet es como el salvaje oeste. No solo estamos a merced de hackers, sino también de gobiernos que no se llevan demasiado bien con la libertad de expresión y los derechos humanos, pero hay una forma de protegerse de todos estos problemas, y eso es navegando a través de una VPN como Surfshark.
Surfshark es una VPN fantástica por muchas razones. Seguro que todos habéis caído alguna vez en una de estas páginas web de spam que intentan estafarnos con pop-ups. A este tipo de prácticas se les llama phishing. Pues bien, Surfshark tiene una herramienta que se llama Clean Web que bloquea todos estos pop-ups y todos estos enlaces que pueden ser un auténtico peligro. Pero no solo eso, con una única cuenta de Surfshark podéis registrar todos los dispositivos que queráis. El móvil, la tablet, el portátil, no hay ningún límite de dispositivos. Siempre, tenemos una oferta muy especial para todos vosotros que seguís VisualPolitik. Básicamente, si utilizáis el código POLITIK, terminado en K, tendréis un 83% de descuento más 3 meses extra totalmente gratis. Es más, podéis probar Surfshark durante los primeros 30 días sin ningún compromiso. En la descripción os dejo los detalles. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Un mandato divino. No es la primera vez que hablamos de una teocracia en VisualPolitik. En muchos otros países como Arabia Saudita o la República Islámica de Irán, la religión y la política van de la mano. Sin embargo, el caso de Tailandia va mucho más allá. En este caso, el rey está considerado directamente como el avatar de Dios en la tierra. Así, tal cual como lo oís. De hecho, al actual rey de Tailandia se le conoce como Rama X. Antes de él estaba Rama IX y así hasta Rama I. Rama es el nombre que se les da tras la coronación y es literalmente el nombre tailandés de la diosa Vishnu. Para que os hagáis una idea, hasta el año 1932, Tailandia era una monarquía absoluta. Desde entonces hay una constitución que limita el poder del rey, pero aún así, el monarca sigue teniendo muchísimo poder. A fin de cuentas, es un dios. Ahora bien, por muy divinos que sean, los reyes tailandeses se mueven por pasiones muy humanas. El rey Rama IX, también conocido por su nombre de pila, Bhumibol, fue coronado cuando tenía 23 añitos, después de que alguien asesinara a su hermano mayor, Rama VIII. Todo esto ya suena disparatado de por sí, pero esperad, porque todavía no habéis visto nada. Lo lógico sería pensar que el rey Rama IX, también conocido como Señor sobre nuestras cabezas o Señor de la vida, hubiera nacido en Tailandia, ¿verdad? A fin de cuentas, es el rey de este país. Pues craso error. El bueno de Rama IX nació en Cambridge, Massachusetts. Después, su familia se mudó a Suiza, donde estudió en la Universidad de Lausanne. Que imaginaos el cromo, este hombre viviendo en Occidente con amigos suizos que le preguntan: oye, ¿y tú qué vas a ser de mayor? Pues yo es que me voy a dedicar a ser una deidad en Tailandia. Vamos, de traca. Es más, tras tantos años educándose en Occidente, Rama IX adquirió ciertos hábitos. Concretamente, aprendió a tocar jazz. Y de hecho, llegó a componer sus propias piezas. Pero volvamos con nuestra historia. Como os podéis imaginar, si los tailandeses consideran que su rey es un dios, cualquier ofensa contra la monarquía está considerada como una blasfemia, o como ellos lo llaman, crímenes de lesa majestad. Y atentos porque no se trata de un tema menor. Las leyes de lesa majestad en Tailandia son conocidas por ser muy genéricas, es decir, que no está del todo claro lo que cuenta y lo que no cuenta como blasfemia. Lo único que tienen claro son las penas, que pueden llegar hasta los 15 años de cárcel. Y hay casos totalmente disparatados. Todos los casos que os voy a dar son ejemplos reales. Atentos. Cosas por las que puedes ir a la cárcel en Tailandia. Traducir una biografía no autorizada del rey. 2 años de cárcel. Insultar al perro del rey en internet. 37 años de cárcel. Echar pintura negra sobre un retrato del rey. 10 años de cárcel. Pero esperad un momento porque todavía no hemos hablado de los delitos de sedición. Atentos a la lista de cosas que te pueden llevar a la cárcel en Tailandia. Llevar una camisa roja, comer sándwiches como forma de protesta política o mostrar un papel que diga mostrar papeles no es un crimen. Repito, todo esto son casos reales que han llevado a gente a la cárcel. Y por supuesto, entre todos estos terribles crímenes de sedición está hacer el saludo que aparece en la película Los Juegos del Hambre, enseñando estos 3 dedos. Por lo visto, en el año 2014 unos manifestantes lo empezaron a utilizar. El gesto caló entre los jóvenes y desde entonces levantar los 3 dedos así es un delito en Tailandia por el que te pueden llevar a la cárcel. Hasta
estas alturas seguro que muchos os estaréis preguntando ¿cómo es posible que los tailandeses no se hayan levantado antes contra su rey? La monarquía en Tailandia existe desde hace siglos. ¿Por qué es ahora cuando por fin empiezan a protestar? Pues lo cierto es que hasta hace unos pocos años el rey de Tailandia era una figura realmente popular. Para que os hagáis una idea, más de 12 millones de personas asistieron al funeral del rey Bhumibol para despedirse, y pensad que Tailandia tiene 64 millones de habitantes, es decir, que el 25 de octubre de 2017, 1 de cada 6 tailandeses dejó lo que fuera que estuviera haciendo para irse al gran palacio de Bangkok a decir adiós a su rey Dios. Incluso en los cines, antes de ir a ver la película, los tailandeses tienen que ponerse de pie y escuchar el himno real de Tailandia. Y ya sé lo que me vais a decir, si la monarquía es tan popular en este país, ¿cómo es posible que tengan tantos golpes de estado? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Una dictadura cada 4 años. Una de las principales ventajas de la democracia es que permite el cambio de poder sin derramamiento de sangre. Es decir, en lugar de gastar dinero en armas para una guerra civil, los candidatos se lo gastan en maquinaria electoral. Pues bien, a falta de democracia, en Tailandia pasa lo contrario. Los candidatos se gastan en armas lo que en otros sitios se gastan en anuncios. Conclusión, Tailandia ha sufrido 19 golpes de estado desde el año 1932, y de esos 19 golpes, 12 tuvieron éxito y otros 7 no. Y lo cierto es que todos estos golpes de estado cumplen un patrón muy parecido. Una facción del ejército organiza el golpe de estado y después es el rey quien decide si lo quiere apoyar o no. El que pierde se tiene que ir al exilio y el ganador se convierte en dictador del país durante unos años. Normalmente unos 4, vamos, que son como las elecciones, pero solo vota una persona, el rey. Algunos de estos golpes de estado han sido realmente violentos. Por ejemplo, en el año 1973, varios estudiantes se manifestaron contra el gobierno militar. 77 estudiantes fueron masacrados y 850 terminaron gravemente heridos en una protesta. Esa misma noche, el rey anunció que el gobierno militar tenía que dimitir. Unos años más tarde, el dictador Thanon Kittikachorn estaba en el exilio. Sin embargo, otros golpes de estado son mucho más pacíficos. Por ejemplo, el del año 1957 duró solamente unas pocas horas. En este caso, fue el comandante Sarip Tanarat quien mandó a sus tropas leales a tomar los objetivos militares más importantes. Le apoyaba a un importante grupo de civiles que estaban protestando en las calles. Horas más tarde, este buen señor se convertía en el nuevo primer ministro de Tailandia. El anterior, por supuesto, se marchó exiliado a Europa y volvió al país 6 años más tarde. ¿Para qué? Pues para volver a ser el primer ministro. Vamos, que en este país las dictaduras militares vienen y van, pero hay algo que se mantiene: la monarquía. Y os preguntaréis, ¿pero cómo es posible que la gente apoye este sistema? Una respuesta bastante convincente es la economía. Con o sin falta de libertad, Tailandia es uno de los países más ricos de la zona. Por hacer la comparación, el PIB per cápita, en paridad con el poder adquisitivo, está en $18.000. El de Filipinas, que está cerca, está en menos de la mitad, $8.500, y el de China en 17.000. Es decir, que mientras en China muchas zonas todavía no tienen ni siquiera hospitales modernos, Tailandia tiene sanidad pública en todo el país. Para que os hagáis una idea, cuando sus vecinos vietnamitas estaban saliendo de las hambrunas a finales de los años 90, los tailandeses tenían ya las fábricas de coches o de discos duros más grandes de toda la región. Además, son toda una potencia turística. En 2017 eran el 10º país más visitado del mundo, muy por encima de República Dominicana o Brasil. Y ya sé lo que os estaréis preguntando muchos: ¿cómo es posible que Tailandia tenga una economía tan próspera teniendo un sistema político tan salvaje? Pues principalmente por dos razones. Su divisa, el baht, es una de las más estables del mundo, y 2. Tailandia siempre ha tenido muy buenas relaciones con Occidente, principalmente con Japón. Y diréis, pero ¿y qué ha cambiado exactamente ahora? ¿Por qué ahora estas protestas son tan importantes? Pues atentos. La trampa de los ingresos medios. En octubre de 2016, el queridísimo y amadísimo líder, el rey Rama IX, murió en el hospital con 88 años.
En un país que depende tanto de una única persona, la muerte del rey podría ser una bomba de relojería, pero en este caso, el país estaba a punto de aprobar una nueva constitución mediante un referéndum. Como os podéis imaginar, este referéndum no tenía ninguna garantía y el ejército prácticamente decía lo que los ciudadanos tenían que votar, porque Tailandia es así, pero en este caso, a falta de un rey, la junta militar puso un senado, a su medida, eso es cierto, y anunció elecciones libres, o sea, todo lo libres que puedan ser en Tailandia. Es decir, que el ejército seguiría supervisando el proceso, pero que al menos se podrían presentar partidos de oposición. ¿Y qué pasa cuando de repente permites que aparezcan partidos políticos de oposición? Pues que, oh sorpresa, surgen nuevos partidos de oposición. Por primera vez en décadas, el Parlamento de Tailandia tuvo un partido de oposición democrática con una presencia importante. Hablamos del partido Futuro Hacia Adelante, fundado por el señor Thanathorn Juangron. Bueno, fundado por el señor Thanathorn Juangroongruangkit. Se trata de una formación que propone un cambio en la Constitución que limite los poderes del rey, garantice elecciones libres y derechos humanos, y en las elecciones de marzo consiguieron un 18% de voto, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que hay más de 7 grandes partidos en el Parlamento. De hecho, Futuro Adelante quedó como la tercera fuerza política. Como os podéis imaginar, el señor Thanathorn Juangroongruangkit es uno de los líderes más influyentes ahora mismo en Tailandia. Cierto que en este país también es conocido por ser el hijo de uno de los mayores millonarios del país. Lejos de jugar en su contra, esto refuerza su imagen, porque pudiendo vivir una vida de lujos y sin preocupaciones, ha decidido arriesgarlo todo por mejorar el país. Y creedme, lo está arriesgando todo, y es un riesgo real. Su partido ha sido prohibido. Puede ir a la cárcel, pero Thanathorn Juangroongruangkit jura seguir luchando. Esta noticia en sí misma podría suponer el fin del partido Futuro Adelante. Sin embargo, hay muchas cosas que han cambiado en Tailandia. La primera es la economía. ¿Recordáis que os decía que Tailandia era uno de los países más prósperos de la zona? Pues es cierto, lo era. Mientras todos los países del sudeste asiático crecen a ritmos del 5, 6 o 7%, Tailandia apenas pasa del 2%. En economía, esto tiene un nombre. Lo llamamos la trampa de los ingresos medios. Es decir, hay muchos países que, sí, es cierto, consiguen escapar de la pobreza y llegar a lo que llamaríamos renta media. Sin embargo, no consiguen dar el salto para poder ser un país rico. Países como Brasil, Colombia o Tailandia parecen haberse estancado en esta situación. Pero no solo eso. Si recordáis, una de las principales industrias de Tailandia es el turismo. Supone más del 12% del PIB del país. ¿Y cuál es el sector más afectado por el coronavirus? Exacto, el turismo. Después del turismo, otra de las principales industrias de este país son los automóviles. Pues atentos. General Motors despedirá a todos sus 1.500 trabajadores de cadena en Tailandia tras la venta de sus fábricas. Y no solo hablamos de General Motors. Triumph, los fabricantes de motos, también han cerrado fábricas en Tailandia y otras tantas amenazan con hacerlo. En total, la producción de coches en Tailandia ha bajado un 30% en este 2020 y su PIB ha caído más de un 12%. Todo esto se traduce en miles de personas que se están yendo al paro. Sin embargo, esto no es lo único que ha cambiado en este país. ¿Recordáis que al principio de este vídeo os prometí que habría sexo, mucho sexo y hasta pilinguis? Pues aquí lo tenéis. Confinado con 20 concubinas. Sí, así es como ha pasado el confinamiento el actual rey de Tailandia, en una mansión en Alemania con 20 concubinas. Y ya sé lo que me dirá alguno, pero ¿y cómo sabes que eran 20 concubinas? ¿Y si eran simplemente, no sé, sus sirvientas o sus amigas? Pues lo cierto es que el rey Vajiralongkorn tiene una larga y conocida relación con las concubinas. El rey Playboy nombra a su amante como la concubina oficial. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Otros reyes en otros países dirían, yo que sé, que tienen una colaboradora o simplemente una amiga, pero en Tailandia llaman a las cosas por su nombre. Concubina oficial. Tal cual. Incluso hay vídeos en Wikileaks donde podéis ver de todo.
con este rey. Por supuesto que en VisualPolitik nunca vamos a juzgar la vida sexual de nadie. Mientras no rompa ninguna ley, este hombre puede hacer lo que quiera. Ahora bien, recordad que no solo es un rey, también es Rama X, nada menos que un dios. Veréis, durante su reinado, el anterior rey, Rama IX, se había ganado el respeto de los tailandeses. En una sociedad tan conservadora, Rama IX representaba la rectitud y la disciplina. El hijo es todo lo contrario. Se ha divorciado 3 veces, tiene 4 hijos bastardos y ha nombrado a su perro comandante del ejército del aire. Por si todo esto fuera poco, el señor Rama X ni siquiera vive en Tailandia. En el año 2016 se compró una mansión en Bavaria, al sur de Alemania, y quiere reinar Tailandia desde ahí. De hecho, esta fue una de sus condiciones para aprobar la Constitución de 2017. Tenían que dejarle reinar desde Alemania. Y ya sé lo que estaréis pensando. Oye, ¿y si este rey simplemente no quiere reinar? Podría ser el caso, quiere alejarse de la política y vivir su propia vida con sus mansiones y sus concubinas. Pues la realidad es todo lo contrario. Hace 2 semanas, el rey de Tailandia emitió un decreto real colocando a 2 unidades del ejército bajo su control directo en lugar de la jerarquía militar normal. Habéis oído bien, Rama X está dando los pasos para reinstaurar la monarquía absoluta en Tailandia. Cada vez tiene un control mayor sobre el ejército. En las elecciones de 2019 prohibió a su hermana que se presentara como candidata a primera ministra, pero esto no es lo peor. Veréis, hasta el año 2017 las propiedades de la Casa Real tailandesa estaban administradas por la Oficina de las Propiedades Reales, una institución controlada por el Ministerio de Finanzas. Para que os hagáis una idea, estas propiedades eran algo así como una especie de fondo soberano, con inversiones en empresas locales. Por ejemplo, uno de los principales accionistas de uno de los bancos más grandes de todo el país, el Siam Commercial Bank, es la Casa Real tailandesa. Pues bien, lo primero que hizo Rama X, nada más llegó al control, fue hacerse con el control absoluto de esta oficina. Se estima que esta institución controla 40.000 millones de dólares que ahora están únicamente en manos del rey. Pero aquí no termina la historia. Además, se ha subido el sueldo. A partir de 2021, la Casa Real tailandesa cobrará más de 1.100 millones de dólares del gobierno. Y todo esto desde su mansión en Alemania. En otras palabras, que Tailandia tiene todos los ingredientes para una revuelta popular, malestar económico, una élite corrupta que ha perdido la confianza de la mayoría de los ciudadanos y un líder, el señor Thanathorn Jungrungrongkit. capaz de aglutinar todo este descontento. ¿Y qué piden estos manifestantes? Pues sus principales reclamaciones son acabar con los crímenes de lesa majestad, obligar a la corona a ser transparente con sus propiedades y prohibir que el rey pueda instigar golpes de estado. Pueden parecer reclamaciones muy moderadas, pero recordad que hablamos del que quizás sea el país más monárquico del mundo, y por eso es tan increíble que sea ahora cuando se empiecen a escuchar cosas como esta. Los manifestantes de Tailandia piden el fin de la monarquía durante el cumpleaños del rey. Pensad que no estamos hablando de 1 o 2 protestas. Las manifestaciones en Tailandia empezaron en febrero de 2020. Después de julio de 2020, mucha más gente empezó a salir a las calles, las plazas y las universidades. Hay protestas en todas las principales ciudades. Por el momento no ha habido ningún muerto, pero sí varios intentos por parte del ejército y la policía de reprimirlas. Sin embargo, los manifestantes siguen protestando, así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que estas protestas van a crear un cambio real en Tailandia? ¿Qué pensáis de la monarquía tailandesa y de la monarquía en general? ¿Creéis que es una institución anticuada o que tal vez pueda tener cabida en nuestro tiempo? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Recordad que también podéis seguir nuestro canal hermano, Megaprojects, con K de VisualPolitik, donde hablamos de los grandes proyectos de la humanidad. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.